Señor Villavicencio, para mañana se ha convocado a la reunión del Parlamento de los Pueblos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se tratará en esta reunión? Para los trabajadores, para el movimiento social, para el movimiento indígena, es importante mantener esta reunión del Parlamento de los Pueblos, que se va a detallar y analizar sobre lo ocurrido en el país durante el periodo 2019. Creo que es importante hacer un análisis desde el ámbito económico, desde el ámbito político, en el ámbito social y sobre todo las acciones realizadas por los sectores en el mes de octubre. Nosotros hemos venido planteando que el mes de octubre se ha convertido en una victoria para los trabajadores, para los sectores sociales, que ha sido el elemento fundamental, la unidad para hacer retroceder al poder económico y al poder político, que toman medidas en contra de los pueblos. Pero también tiene el objetivo de ver qué acciones, qué medidas tomamos para el 2020. El colectivo de dirección nacional, el Frente Unitario, el Acuerdo Nacional estableció propuestas en el ámbito económico, sin embargo no se han considerado. Nosotros creemos de que es necesario discutir una alternativa para el 2021 y se enmarca entonces, entre otras, el análisis y el debate que haremos este día viernes en la reunión del Parlamento de los Pueblos y las organizaciones sociales. ¿Qué peso tiene o tendrá en esta reunión la evaluación del documento que ustedes entregaron, del documento económico, ¿no? La propuesta económica que ustedes entregaron al gobierno y la incidencia de que no ha sido acogida prácticamente por las instancias gubernamentales? El gobierno planteó de que la política económica iba a establecer de que el que más gane, más pague. Y en esa línea nosotros planteamos una propuesta. Los que más ganan en el país son los 270 grupos económicos. Sin embargo, todavía no se les toma medidas para que esos grupos económicos aporten más al pueblo ecuatoriano. Será una de lo que analicemos, el tema económico, pero también vamos a analizarlo del 2020, tomando en cuenta de que para enero, los primeros días de enero, el 7 de enero, o si no me falla la memoria, está convocada la audiencia para los compañeros Jaime Vargas, Leonidas Issa y Mesías Tatamuez en el supuesto secuestro a los policías. Y en esa línea entonces también serán los debates y las discusiones que hagamos los sectores para demostrar al país de que los trabajadores no hemos secuestrado a ningún policía. Lo que hicimos es tomar acciones enmarcadas en la Constitución frente a las medidas económicas que afectaban al pueblo ecuatoriano. En la práctica entonces discutiremos el tema económico, nuestras propuestas planteadas y no tomadas en consideración, el tema social y el tema de las acciones para el 2020, apuntando a entregarle una propuesta alternativa al pueblo ecuatoriano para el 2021. Consideramos nosotros desde nuestro lado que es importante la creación de un frente social y político para presentar una alternativa al pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta de que nosotros consideramos de que nuestro país tiene las posibilidades de recuperarse económicamente, generar empleo, siempre y cuando se tomen las decisiones correctas, que los gobiernos de turno no lo han hecho. ¿Pero qué significa que el documento que ustedes entregaron, la propuesta que ustedes entregaron, no haya sido tomada en cuenta por el gobierno? Significa que el gobierno se ratifica en establecer políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y seguir beneficiando a la banca y los grandes grupos económicos, porque va en la línea del anterior gobierno. El anterior gobierno condenó multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos, benefició a los mismos. En días anteriores, el expresidente de la República, el prófugo de la justicia, fue a Argentina a establecer de que se queja la banca y los grandes grupos económicos se han ganado 3 veces más en su gobierno. Entonces, eso en la actualidad se está ratificando. Entonces, el gobierno no rectifica su política económica porque va en la línea de beneficiar a la banca, a los grandes grupos y al Fondo Monetario Internacional a costillas del pueblo ecuatoriano. Entonces es evidente de que no se está considerando nuestras propuestas en el ámbito económico. ¿Se ha roto este acercamiento, este diálogo con el gobierno que lo mantenían a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dentro de este proceso que se generó en octubre? Es evidente de que esa relación no está en los mejores términos. Y digo no está en los mejores términos porque no ha avanzado en el marco de discutir en conjunto el tema económico.
Lo que sí estamos discutiendo es el tema de la legislación laboral en el país, entre otros aspectos. Desde nuestro ámbito, quien está haciendo esa relación es la OIT, que en estos días está en nuestro país con una comisión especial, que el día de hoy tenemos una reunión. El día de mañana se busca también tener una reunión desde el ámbito tripartita, donde esté gobierno, empleadores y trabajadores, para establecer o ver si hay la posibilidad de una hoja de ruta. Y entonces, en la actualidad, podemos decir de que no hay un diálogo honesto, real, con todos los actores. Y eso se evidencia entonces con el movimiento indígena, con los sectores sociales, de que no se camina adecuadamente. Y desde nuestro punto de vista vemos de que el gobierno no ha aprendido las elecciones del mes de octubre. Pero se ha dejado de lado entonces la mediación de la Iglesia Católica. Eso se mantiene, pero en particular con Naciones Unidas, que la OIT es parte. Ya la Iglesia un poco ha establecido el mecanismo de que ya quienes se harían cargo es Naciones Unidas como tal, y en el tema ya laboral la OIT. Ahora, ¿se preparan acciones para el próximo año? Es evidente de que si el gobierno no rectifica su política económica, habrán acciones. Sin embargo, nosotros analizaremos los primeros días ya como FUD, específicamente el periodo 2019, y luego anunciaremos cuál va a ser nuestra hoja de ruta del 2020. ¿Es posible que en la reunión de mañana del Parlamento de los Pueblos salga esta decisión conjunta de retomar la movilización de octubre? No está descartada, tomando en cuenta de que las acciones han sido suspendidas en el marco de demostrar al país que el Frente Unitario, los sectores sociales, el movimiento indígena siempre hemos estado predispuestos a dialogar, a debatir y a entregar propuestas. Pero si es que el gobierno no toma en consideración y persiste en su política neoliberal, posiblemente el día de mañana se tomen ya algunas resoluciones o actividades a realizar en el 2020. Licencio, de la relación entre el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE hoy, ¿cómo está este tema? Tenemos entendido que luego de estas movilizaciones pasadas en octubre un poco están distanciados. ¿Qué hay de cierto? La unidad se mantiene. El problema es de que las organizaciones tenemos agendas individuales y particulares, si cabe el término, que hay que cumplir. El movimiento indígena ha venido cumpliendo una agenda enmarcada desde el ámbito internacional también, entonces han venido cumpliendo el compañero Leonidas Sisa, el compañero Jaime, estas actividades. El Frente Unitario, por otro lado, ha venido discutiendo el tema de salarios, el tema de los posibles cambios a la legislación laboral, el tema es la seguridad social, que hoy está en debate. El día de hoy vamos a recibir el informe de los nuevos estudios actuariales para conocer la realidad del Instituto de Seguridad Social. Y entonces el hecho de tener agendas desde los ámbitos que tienen que ser reconocidas y respetadas, porque cada organización tiene su autonomía, no significa que la unidad no se mantiene. La unidad del movimiento indígena, los sectores sociales y el Frente Unitario se mantiene, y en esa línea vamos a caminar. Ahora, en ese mismo contexto, ¿qué es lo que se busca desde las organizaciones sociales acudiendo hasta las organizaciones internacionales? ¿Buscan visibilizarse? Hay analistas políticos que han señalado que estas visibilizaciones en organismos internacionales también buscan un tinte político de cara a las elecciones del 2021. ¿Qué decir con respecto a este tema? Y ustedes postularán a estas candidaturas para el 2021. ¿Cómo está el panorama? Es evidente de que cuando no se cumplen los derechos de los países, tenemos nosotros la oportunidad y el derecho de denunciar a nivel internacional. En el caso de los trabajadores lo hacemos a través de los encuentros de la OIT, en el caso de las organizaciones sociales se lo hace a través de Naciones Unidas y otras instituciones. Entonces es parte del trabajo, de las actividades que cumplimos las distintas organizaciones sindicales y sociales. Creemos y ratificamos de que para el 2021 es necesario un frente social y político para dar una alternativa al pueblo ecuatoriano, y en eso vamos a trabajar desde el ámbito sindical y desde el ámbito social. ¿Se han analizado ya candidaturas? Todavía no. Lo que sí hemos planteado es de que el país podrá salir adelante dándole una propuesta alternativa desde el ámbito social, desde el sector de la izquierda, y entonces en esa línea vamos a trabajar. Entonces, ¿a través de qué organización ustedes participarían en las elecciones? Ustedes como Frente Unitario no pueden participar, como CONAIE no pueden participar. ¿Se unirían a quién? Creo que más allá de en estos momentos dar nombres de candidatos o a qué partido nos uniremos, creo que es evidente que la CONAIE tiene relación con
Pachacuti, las organizaciones de la UGT, el Frente Popular, tenemos relaciones con Unidad Popular y entonces en esa línea trabajaremos para enmarcarnos en un frente social y político al 2021. José Villavicencio, candidato a la Asamblea. Eso no lo decide José Villavicencio, lo deciden los trabajadores y sobre todo el pueblo ecuatoriano.